bien común. Hay gente que habla de Ok, nostalgia al pensar en tu país, ¿verdad? Y sí. que es un sentimiento normal, ¿no? Ya te puede dar recordar algo querido, algo que quizás ya no tienes, ¿verdad? Pero entonces, ¿cómo sabemos cuándo podemos diferenciar entre que lo que siento ya no es nostalgia, sino Ujú. que es duelo? O sea, ya es Ok, dolor. ok. Bueno, vamos a empezar con lo que ya más o menos hice en la introducción, que es ¿qué es migrar? O sea, que los que migramos, ¿qué es lo que hacemos? Toda persona o animal, porque también los animales migran, que migra es o sea, deja su lugar de origen para establecerse en otro lugar. Puede ser un país, puede ser otra ciudad, no tiene que ser necesariamente me fui de mi país. Yo migré muchas veces dentro de Venezuela, pero en el caso de nosotros los que emigramos a este país, pues es eso, o sea, es dejar tu lugar de origen para establecerse temporal o definitivamente en otro lugar. Esto es un proceso, ¿verdad? Que independientemente de las razones que te hayan motivado a irte, que has partido de tu país, la palabra partir es importante porque es un parto, ¿ok? Como un parto que trae dolor, pero a la vez trae vida. Y aquí quiero aclarar, este proceso tan importante de emigrar se ve como un duelo, pero también tiene las dos caras. Tiene la cara de la pérdida, ¿verdad? De que hay múltiples pérdidas cuando uno deja un país, pero también está la parte de ganancia. Como estábamos hablando en el encuentro anterior, que era sobre los duelos, toda pérdida, aunque uno le cueste verlo, trae eso, el duelo, el dolor, pero también una ganancia. Entonces quiero que nos vamos a enfocar en el duelo migratorio, que es el dolor, pero también quiero que sepan que hay todo un espectro de ganancia, de esperanza, de nacimiento cuando uno se va también de un país hacia otro. O sea, que no nos quedemos solamente con la parte oscura. Entonces, respecto a la pregunta que tú me hacías, ¿cuándo es nostalgia? ¿Cuándo se convierte en un duelo? La nostalgia es parte del duelo. Recuerda que como hablábamos la semana pasada, el duelo tiene 5 etapas, ¿verdad? Está la etapa de negación, no está pasando nada, está chévere todo en este país, todo es bello. Luego está la etapa de rabia, la persona se queja constantemente, todo le molesta, está irritable, ¿por qué me vine? ¿Por qué tenía que hacer así? ¿Por qué dejé mi país? Luego está la etapa de tristeza. Dentro de la tristeza está la nostalgia, la cual puede ser considerada normal porque uno tiene una expectativa de que uno recuerde con nostalgia, como es un sentimiento de combinación entre tristeza y alegría. Es normal, dentro del duelo es normal la nostalgia. Luego está la etapa de la negociación y por último la aceptación. Como les dije, estas etapas no son 1, 2, 3, 4, 5, no. Son procesos. Es un camino que recorremos en el cual hay muchas estaciones. Cada persona tiene su historia, cada persona lo vive de una manera diferente y hay que respetarlo. Pero el respeto comienza por ti mismo. Tú tienes que respetar que tu proceso es único, individual. No te puedes comparar con otras personas. Que fulanita ya está feliz, ya compró su casa, no llora. Tú no sabes lo que está pasando dentro de fulanita. No te compares. Tú vives tu proceso, reconoce las emociones que van pasando por ese camino y luego vete adaptando, porque es un proceso completo de adaptación a una nueva situación que estamos viviendo. Entonces, en ese proceso es un proceso de intercambio, ¿verdad? Tú vas a tener que adaptar algunas conductas, pero también tienes que abrirte a recibir de esa cultura nueva. Entonces, como esa nostalgia, la pregunta de la nostalgia es normal. ¿Cuándo nos tenemos que preocupar? Cuando ya son síntomas, o sea, se convierten en síntomas, cuando ese proceso normal de que estoy un poco triste, lloro todos los días, es normal llorar todos los días cuando uno se va del país, pero también es normal estar alegre porque descubres cosas nuevas, pero cuando se convierten en síntomas que interrumpen tu funcionamiento habitual, ahí sí hay que preocuparse un poquito y ocuparse de buscar ayuda. Ujú. Sí, exacto. Que es lo que llamamos ya los síntomas de la depresión y todo eso. Pero tú sabes Sí, que un punto bien importante, el tema de adaptarse a la cultura, porque me ha pasado, y tengo también muchas amistades que les ha pasado, ¿verdad? De que uno, claro, uno quiere seguir manteniendo tu cultura de tu país, tus tradiciones, celebrar tus fechas. Entonces como que uno se rehúsa
a adaptarse nueva, y hay veces que cuando las personas que conocemos lo hacen, y te doy un ejemplo bien, bien puntual, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El Día de Acción de Gracias. Tú sabes que nosotros no lo celebramos en Venezuela, tenemos No. esa tradición. Y en este país, en Estados Unidos, lo tienen. Entonces, pues uno se tiene que adaptar a las tradiciones y quizás como que, como dicen aquí, embrace, o sea, como que adaptarse y darlo y disfrutarlo. Pero entonces la gente que quizás nuestras amistades, nuestras yo en Venezuela, dicen, bueno, pues, es ridícula. O sea, te fuiste allá y ahorita celebrando Acción de Gracias, ¿de cuándo acá? Sí, eso aquí no se celebra, ¿me entiendes? Entonces uno dice así como que, o sea, no celebro, ¿qué me van a decir? Entonces es como que contradictorio, ¿no? Entonces, ¿qué opinas tú de eso? Bueno, mira, opino que es un proceso, como repito, un proceso individual, ¿verdad? Entonces, lo que te digan los demás, tú los puedes escuchar, pero tú adáptalo a tu ritmo y a tu camino. Entonces, en este proceso, un proceso de aculturación, es una cultura nueva, no es tu cultura de origen, pero es la cultura que te acoge y tienes que estar agradecido. Entonces, en este proceso de aculturación pueden ocurrir muchas cosas, dependiendo de tu edad, dependiendo de lo que te motivó a irte del país. Lo primero que ocurre, o que le pasa a mucha gente, es que, por lo menos a los adolescentes, bueno, pueden pasar, vamos a empezar para quedar más claro, pueden pasar cuatro cosas. La primera es que la persona asimile y absorba completamente 100% la cultura que la acoge. Le pasa a muchos adolescentes que vienen con sus padres emigrando a otros países y ellos quieren ser lo más parecido posible a sus amigos y se olvidan de su cultura de origen y absorben facilísimo la cultura digamos, asimilan su cultura y como que se olvidan de la cultura asumen la cultura de acogida y se olvidan un poco de su cultura de origen. La Ujú. segunda, que es la más sana, sería la cultura, la integración. Tú estás en un país, tú mantienes tu cultura de origen, ¿verdad? En el caso de nosotros mantenemos nuestra cultura venezolana, pero también nos adaptamos a la cultura que nos Ujú. acogió. Por ejemplo, en el caso que tú explicabas de la cultura de Thanksgiving, bueno, mira, lo empezamos a celebrar, pero mantenemos, y en vez de, o sea, hacemos el pavo, pero también hacemos hallacas. Exacto. Así, usamos el pumpkin, pero también metemos la ensalada de gallina. O sea, hacemos como una cultura híbrida en todo lo que nos toque. Esa es la más sana del proceso de aculturación. La más sana es integrar las dos culturas como una cultura híbrida. Pero tú mantienes tus raíces, tu cultura de origen. Lo otro que puede pasar es la marginalización. Aquellas personas que no se sienten de una ni de otro. Me ha pasado a mí cuando uno empieza a aprender inglés. Oye, no termino de aprender el inglés, pero se me está olvidando el español. No Ujú. termino de hacer amigos aquí, pero ya no tengo amigos allá. O sea, es como que tú sientes que tú estás marginalizada, que no tienes ni una cultura ni la otra. Te sientes in between, entre dos cosas que no sabes qué son. Y el otro proceso que puede pasar es de segregación. Tú mantienes tu cultura de origen y rechazas la cultura que te acoge. Eso lo vi mucho en las madres. Yo atendía niños y adolescentes que venían de otros países y muchas madres decían, yo no quiero que mi hijo se una con otras personas que no sean de Puerto Rico, como los míos. Yo rechazo cualquier comida que no sea la puertorriqueña. Esto por poner un ejemplo. Ujú. Entonces, ¿qué pasa? Hay una segregación y un rechazo a la cultura de origen. Como te digo, en este proceso lo más importante es poder abrir los brazos, abrazar la nueva cultura sin olvidar tus raíces. Imagínate que eres un árbol que tú mantienes tus raíces, pero abres tus hojas y das fruto también en el lugar donde te plantaron, porque te tocó, porque la vida te llevó a esa situación. Con agradecimiento, manteniendo tus raíces, pero también adaptándote a ese nuevo ambiente y viendo las cosas buenas que tiene esa nueva cultura. Esa sería la parte más sana, lo que se llama la integración o cultura híbrida. Sí, porque inclusive, y doy una idea, ¿no? En el tema de la acción de gracias, ¿no? Al integrar, que tú muy bien lo haces, sí, o sea, come tu pago, pero come tu allá. Y Claro, aparte, tú lo sabes, en este país todo el mundo, todo el tiempo estamos trabajando, el horario está y a veces para inclusive ponernos de acuerdo y reunirnos entre familias o amistades, eso tiene que estar casi que en un horario ya previo o meses antes. Entonces, hasta es una buena excusa
para celebrar, porque los venezolanos somos alegres, siempre estamos buscando una excusa para reunirnos, para celebrar, para lo que sea esa una buena excusa. Día de Acción de Gracias, agradecemos siempre, y eso he aprendido, ser agradecidos todos los días, agradecer por algo, por la vida, por una oportunidad nueva, por lo que sea, empezar así. Entonces, ese día a mí me encanta porque es precisamente como ese recordatorio, ¿no? De que tienes que dar gracias a algo específico, a tu familia, a tu salud, lo que sea. Y compartir este día tan especial que estás dando gracias y compartirlo con gente que quieres, ¿no? Que aprecias, qué sé yo, no sé. Qué lindo, sí. Y en ese Aquí, proceso, fíjate que uno habla de, bueno, te estás integrando, estás celebrando Thanksgiving, y las personas de acogida, ellos, o sea, acuérdate que la migración es un factor social que impacta no solamente a la persona que migra, impacta a los que, digamos, a las personas que reciben a ese inmigrante, a las personas que se quedaron en el país de origen. Entonces, es un factor social. Uno también puede pensar que también tú, no es que vas a hacer una carga para ese país, puede ser un beneficio si tú te abres a esa cultura y tú abres la cultura a otras personas, invitándolas a que también, aparte de Thanksgiving, pudieran celebrar una fecha que es importante para ti, empezando con la comida, etcétera. O sea, yo pienso que lo importante, que las personas que nos estén escuchando y viendo, que lo vean como un intercambio, como un proceso de adaptación y de intercambio de culturas, donde tú puedes ser beneficiado porque eres el que estás llegando y benefíciate, pero también puedes recibir y las personas pueden beneficiarse de tu cultura, o sea, en ese intercambio cultural. así es, este Sí. me gusta. Entonces, Precisamente estando aquí, y creo, no sé si ya lo mencioné, cómo se hace cuando la persona quería irse, es decir, cuando tuvo que emigrar de manera obligatoria. Fue por algo que yo sabía que yo iba a ir, que ya yo tenía planificado que me iba. Quizás es diferente el a que tú te tienes que ir y tienes que, o sea, ya vidas de y más nunca, o no sé en cuánto tiempo más puedes volver, que en nuestro caso tú sabes que muchos están precisamente en ese estatus. sí, esas son las razones por las cuales emigran las personas en general. Hay dos razones fundamentales. La primera es voluntariamente, ¿no? Tú ves como estudiantes que quieren aprender, emigran a otros países, o tú quieres tener experiencia, quieres mejorar tu calidad de vida y tú decides, independientemente de lo que esté pasando en tu país, tú decides irte de tu país de origen a otro lugar a tener una aventura, a aprender a tener mejor calidad de vida. La segunda razón es una razón forzada por problemas, por causas políticas, que es la que más prevalece en nuestro caso de la diáspora venezolana, por causas sociales o económicas. Entonces, claro, la migración forzada es más difícil la adaptación que una migración que ha sido voluntaria. Y todo trae como unas consecuencias a la persona que ha sido forzada y que, por ejemplo, tiene que pedir un asilo político y que no puede volver. Entonces se van complicando esas tareas que de por sí tiene que cumplir una persona que migra. Entonces, ahí va a depender de factores personales, como por ejemplo tus rasgos de personalidad, si has tenido que afrontar en otro momento de tu vida situaciones de estrés, situaciones de pérdidas, si la edad que tengas. No es lo mismo un joven que emigra, aunque sea forzado, a una persona mayor, como nuestras mamás, como nuestros abuelitos, que sin querer han sido forzados a dejar su país de origen, entonces se les ve más difícil el aprender el nuevo idioma, el tener que adaptarse a una nueva cultura, tener que dejar sus raíces, dejar sus rutinas, es más difícil a cierta edad que una persona joven. Entonces, todo ese proceso que todos los que emigramos vivimos se va a complicar o va a ser más fácil dependiendo de esos factores personales y ambientales que nos toque vivir. Pero cuando es forzada, como tú decías, como era la pregunta, va a ser más complicado que cuando es voluntario, Ujú. independientemente de cómo esté tu país. Y precisamente me tocaste la segunda pregunta, porque es un proceso bien individual, bien lo has dicho. O sea, y yo soy no sé si qué opinas conmigo, pero por ejemplo a mí me pasó con mi hijo. Cuando nosotros emigramos, Joaquín tenía 4 años, casi 5. Y él pasó por un duelo, él pasó por tu tristeza, y te voy a decir por qué. Pero pienso que los niños pasan por este proceso, quizás como tú lo dices, es un poco más fácil, es individual, a medida que uno va avanzando es más complicado. Entonces, precisamente mencionan aquí, la abuelita de mi amiga se quedó en la etapa de brava. Y
lo va a aceptar. O sea, después de 3 años sigue brava. Lo veo mucho en las personas mayores. Tengo un tío que tuvo que emigrar forzadamente a otro país y siempre que lo llamo se queja. Que no, que es que no, el clima es horrible, pero es que no hay suficiente dinero, aunque tengan el dinero para comer y para tener un techo. O sea, todas las razones que le hicieron emigrar, él no le ve lo positivo, o sea, ve todo lo negativo y se está quejando completamente. Entonces, los hijos y los sobrinos, pero mira, pero estás más seguro que en Venezuela. Acuérdate que en Venezuela el crimen está... No, pero es que el clima, o sea, pasa el tiempo y pasa y él siempre se está quejando. Me imagino que es lo mismo que le está pasando a la abuelita de la persona que está preguntando, porque a mayor edad, más dificultad para adaptarnos a una nueva situación, a un nuevo país, arrancar tus raíces, se te va a hacer muy difícil. Entonces, ahí es complicada la decisión que tienen que tomar las familias. A veces la mejor decisión es quedarse para un abuelito, porque se pueden hasta enfermar psicológica o físicamente si los arrancas de sus raíces. Ujú. ¿Entiendes? Así se hace más complicado porque, claro, imagínate todo, quizás viviendo en un país con ciertas costumbres, con el clima, porque hasta el clima menciona. Sí, Y empezar de nuevo para una persona ya avanzada de edad no es tan fácil. no El es tema fácil. del lenguaje, el tema del idioma. Quizás yo con un idioma español a un país en donde se habla inglés, o sea, quizás esa frustración de yo quiero ir al supermercado a comprar pan y el no poder porque no me puedo comunicar. Para una persona, cualquier tipo de persona, ese problema de barrera migrante. Y ahora suma más a ese sentimiento, ¿no? De falta de adaptación y se hace complicada la adaptación, ¿no? En este caso. Sí. En Entonces, general, ajá, sí, continúa. ¿qué tú recomendarías, por ejemplo, en este caso? ¿Cómo que En, qué las ayuda a adaptarse? Eso ok. me... Bueno, yo la verdad pensando en mi proceso, yo preparé, y tengo aquí mi chuleta, los 7 pasos que me ayudaron a mí, sí, porque no fue fácil. Yo vine voluntariamente, conseguí un trabajo, o sea, si te pones a ver, ay, pero fue fácil, tú tenías un trabajo cuando llegaste, a diferencia de muchas personas que tienen que bajar su estatus trabajando en cosas que no estaban, digamos que están menos calificados. Pero igual, es que no importa, pasas por un proceso de duelo, de dolor, te están arrancando, tú estás, aunque lo estás decidiendo, te estás arrancando tus raíces, eso duele. Entonces, mis 7 pasos que me sirvieron a mí y que los voy a compartir, aunque cada persona es única, se los comparto. Primero fue absorber la cultura. A mí una amiga me decía, no te juntes con los venezolanos, no comas siempre arepa, si no, no vas a aprender inglés y no te vas a adaptar. Pero yo decía, cónchale, yo necesito comer arepa, necesito hablar español, pero también seguí, o sea, escuché a esa persona, pero también dije, yo tengo que absorber la cultura, es verdad, pero también tengo que seguir con mis raíces, lo que te dije, la cultura híbrida. Entonces, traté de absorber esta cultura, traté de ver qué es lo que comen, cómo actúan, porque me tocó trabajar en un lugar donde eran todos de este país y fueron muy receptivos. Entonces, bueno, qué es lo que hablan, qué es lo que comen, qué es lo que celebran. Absorber un poco la cultura para no sentirme tan perdida, pero sin diluirme completamente y respetando mi propio proceso, que yo también quería reunirme con venezolanos. La número 2 fue crear nuevas rutinas. Yo venía de Venezuela yendo a la playa todos los fines de semana, caminando todos los días. Llego a un lugar que es Boston, donde era muy frío, donde no existía ir a la playa fin de semana, te tienes que esperar hasta el verano y el agua es helada. Entonces, cónchale, yo caminando todos los días no podía del frío que tenía. Entonces tú te vas adaptando a unas nuevas rutinas. Bueno, entonces tendré que ir a un gimnasio. Y empecé a ir a un gimnasio, empecé a hacer zumba, que nunca había hecho y me fue muy bien. O sea, fue como adaptar nuevas rutinas a mi vida. La tercera fue expresar todas las emociones que tenía. Me provocaba llorar todos los días, lloraba. Me provocaba quejarme, me quejaba. Pero me di un permiso como por un cierto tiempo. Dije, cónchale, después de 3 meses no voy a volverme a quejar ni me voy a quejar más nunca, porque tengo que ser agradecida. Pero hay que darse el permiso de expresar todas las emociones, la rabia, por qué me tuve que venir, siendo que me estaba yendo bien en Venezuela. Entonces, es el proceso de vivir tus emociones y permitírtelas hasta cierto punto. La número 4 es recuerda tus razones. O sea, cuando me sentía así en conflicto, decía, bueno, pero ¿por qué te viniste?
¿Y para qué te viniste? Entonces, recordar mis razones me hacía como caer en cuenta y volver al piso de que, bueno, estoy bien y estoy agradecida. Entonces, recordar las razones, que te fuiste porque querías mejor calidad de vida para tus hijos, es una buena razón. Entonces, uno hace un balance y si ganas siempre la que estás aquí, agradece. Entonces, la número 5 era crear una red social nueva. Eso me fue buenísimo porque gracias a un amigo que tenía que también es psicólogo, que ya estaba aquí, me reunió con un grupo excelente que son mi familia, que adquirí aquí en Massachusetts, son mi grupo de amigas, las llamo las amigas por siempre, que es, o sea, me dan ganas de llorar y todo porque ha sido mi familia aquí, la verdad, las amo. Entonces, crear tu red de apoyo es muy importante, porque si no te sientes como que no tengo mis amigos de antes, no tengo un grupo nuevo, entonces crear esa red de apoyo te va a servir para toda tu vida. La número 6 fue celebrar y no comparar. O sea, desde celebrar los pequeños logros que tenga, aprendí inglés, mi hijo se adaptó a la escuela, ya tengo una casa nueva, celebra esos pequeños logros o grandes logros y no compares, oye, en Caracas tenía mi casa, tenía mi carro, tenía mis amigos, tenía mi familia. Mira, tienes una nueva realidad. Te dieron la oportunidad, tuviste la oportunidad de salir, pero si a mí me dijeran, puedes regresar mañana a Venezuela, me regreso. O sea, no abandoné mi país. Me vine para mejorar la calidad de vida de mis hijos y mi propia vida. Entonces tú haces ese balance. En tu banco emocional tiene que prevalecer que tú veas lo positivo para que no te sientas tan mal, porque es un proceso que es recurrente. Fíjense que ahorita ya lo superé, ya estoy adaptado y hablar de esto me No, duele. eh, Me duele. Y preparar estos 7 pasos me movió. De hecho, lo hablo y todavía se me mueve. Y yo creo que eso es normal. Porque este duelo, a diferencia de los duelos de pérdidas por muertes, es reversible. Tú piensas, una persona se muere, no puede volver a la vida. Pero tú te vas de tu país, tú puedes volver a tu país. Entonces, cada vez que es recurrente, porque cada vez que alguien habla del que está en Venezuela o hables con alguien de tu mamá por Skype, se te remueve. Es un duelo que está ahí, aparentemente superado, pero se remueve. Entonces, no compares tu nivel ahorita de vida ni tu nueva normalidad con lo que tenías antes. Tú estás creando una nueva vida. Recuerda que dije que es un parto, es como partir. Estás partiendo de tu país, pero estás un nuevo nacimiento en otro país. Y la número 7 es reconoce tu nuevo yo. Es una cuestión de identidad. Nunca vas a ser la misma, nunca vas a ser el mismo. Una vez que dejas tu país, no eres el mismo. Entonces hay un proceso en between que tú dices, no soy ni una cosa ni la otra, pero va a llegar el momento que tú dices, ok, esta es mi nueva identidad. Soy venezolana, esa es mi raíz, pero también soy estadounidense, tengo esta ciudadanía, gracias a que me recibieron y pude hacer una nueva vida aquí, pero no olvido nunca mis raíces. Entonces, tú vas creando esa nueva identidad híbrida, pero que ahora te pertenece. Es tu nuevo yo, lo tienes que aceptar, aunque eso te duela un poquito, pero tienes que ver lo bueno, enfocarte en lo bueno, aprender de lo bueno bueno, y no enfocarte tanto en lo negativo y lo malo que estés viviendo. Esos fueron mis 7 pasos que me ayudaron, que todavía hablarlos me mueve, pero me sirvieron a adaptarme. no, y de verdad que me encanta porque creo que varios de nosotros también nos hemos aplicado. Fíjate, los que mencionaste también me movieron muchísimo. Este, o sea, el hablar de migrar, y fíjate que y no estamos en depresión, pero el hablar, como tú, como este proceso, nos mueve los sentimientos, nos mueve las emociones. A mí me pasó algo bien particular con mi hijo que quería comentar hace ratito, y es donde digo, los niños también pasan por este proceso, que yo no lo pensé, no lo creí posible, porque digo, bueno, están chiquitos, quizás nos recuerdan, no saben lo que están pasando, qué sé yo. Cuando nosotros nos vinimos de Venezuela, hace 2 años, ya, un poquito más de 2 años, mi hijo tenía ya 4 años, 6. Él tiene en Venezuela sus 5 puntos, uno va detrás de otros, parecen una banda. Y vinimos para acá y claro, Joaquín, de un momento de tener 5 primos y jugar todos los días con los primitos, pasó a estar solo. Entonces recuerdo que él de repente un día amaneció, no quería comer, que él no quería jugar, quería era dormir.
Y yo decía, pero estás cansado, estás enfermo. Y no estaba enfermo, no tenía ningún síntoma. Y de hecho, me ama la leche. Joaquín no duerme sino la leche en la noche, ni leche. No quería jugar. Joaquín es de jugar y tengo un montón de juguetes para jugar. Y él me lo decía, mami, yo no quiero. Y dormía prácticamente todo el día. Y así Oh, pasó casi 2 semanas, Janet. wow, Y la entonces, parte de los hijos es difícil. La parte de los hijos es muy difícil porque uno como adulto tomas tus decisiones, pero cuando traes tus hijos, tú tienes que cargar con el proceso emocional tuyo y el de tus hijos. y hasta hoy en Entonces, ajá. años después, me acuerdo que en estos días, Joaquín y nosotros siempre rezamos antes de ir de la guarda. Rezamos y él me dice, bueno, mami, tú eres mi familia, mi abuela, porque él tiene mi tía aquí, tu tata, menciona a todos, ¿no? Y yo le digo, sí, pero tú también tienes tu familia en Venezuela, tu tía Yasmin, tu abuela Ali, qué sé yo. Me dice, no, yo no tengo más familia, porque están aquí conmigo. Imagínate. Entonces, Entonces, esta eh, emoción, dice, Dios mío, sí, es un que proceso difícil para nosotros como padres porque entra la culpa. O sea, yo también me vine y me traje a mi hijo menor primero. Al último momento, yo tengo 2 hijos, y al último momento el mayor me dijo, no me voy. O sea, yo venía tranquila porque, bueno, voy con mis 2 hijos. Pero claro, él ya tenía 18 años y me dijo, yo no me voy. O sea, imagínate el impacto que ya yo me iba y mi hijo mayor me dijo, no me voy. Entonces me fui con el menor, que tampoco se quería ir, yo no me voy, pero tenía 14 años, 13 años. Y yo le dije, no tienes poder de decidir, te vienes conmigo. Entonces todo ese proceso, lo que tú cuentas de Joaquín, también me pasó con mi hijo Eric, que es el menor. Decía, ¿por qué me trajiste? No ¿Dónde están mis amigos? Allá en Caracas yo salía a la calle, aquí no puedo salir a la calle porque era una nieve horrible. ¿Y mis primos dónde están? ¿Mis primos dónde están? Entonces todo ese proceso que emocional de los hijos uno lo tiene que cargar como madre. Entonces tú te dices, te confrontas como, bueno, esta decisión que yo tomé, hasta qué punto fue la mejor y hasta qué punto es errada. Entonces, como les digo, toda decisión trae una pérdida y una ganancia. Está bien, perdí la conexión en cierta manera con mi familia, estoy perdiendo que mi hijo crezca con sus primos, con su hermano, pero le estoy dando una mejor calidad de vida, pero aquí tiene seguridad, pero aquí tiene comida, tiene techo, o sea, hay que ver las dos caras de la moneda. Son muchas pérdidas las que vivimos los que emigramos. La gente dice, no, pero tú estás en un mejor, lo que hablamos la semana pasada, tú estás en un mejor país, allá tienes sí, pero también están las pérdidas, que independientemente de que tú tengas tus necesidades básicas cubiertas, esos dolores son inimaginables para cualquier persona. Claro, dependiendo de las circunstancias también, pero perdemos nuestra cultura, perdemos nuestra lengua, aunque hables otro idioma, pierdes un poquito esa sensación de hablar en tu idioma, pierdes tus relaciones, los vecinos, o sea, cosas que uno no se imagina, el de la esquina, el del kiosquito, aparte de tu familia, o sea, las relaciones no se pierden como tal, pero cambian, cambia la perspectiva y eso es una pérdida para uno, que cambie la perspectiva de esa relación. Tu familia, tus amigos, tus vecinos, tus compañeros de trabajo, todo eso se pierde de alguna manera. También, por ejemplo, el estatus, como les decía antes. La mayoría de la gente viene a trabajar en trabajos que están menos calificados para lo que ellos estaban preparados. Tu identidad, lo que yo les dije, la identidad, no saber quién eres, pero si no soy ni esto ni lo otro, pero es que no hablo esto ni lo otro, es difícil esa de que te sientes igual pero diferente a los demás. Ese proceso de crear un nuevo yo, crear una nueva identidad es difícil, pero vale la pena las tareas que tenemos que recorrer los que emigramos, porque a la final nos espera algo bueno. Y también está la posibilidad de volver, porque nunca, por lo menos yo nunca pierdo la esperanza de volver a mi país y de que mi país crezca y prospere como antes. sí, y quizás nosotros ya, pues con estas nuevas experiencias que tenemos, pues tengamos, ¿sabes? Podamos darle un poquito más a ese país de cuando fuimos, ¿no? O sea, ya somos diferentes y yo sí lo creo, esta experiencia de emigrar, de vivir, es uno fuerte, te da una fortaleza que, o sea, ni tú creías que tú tenías esa fuerza para superar tantas situaciones. Hoy en día, con tantos cambios que estamos viviendo, yo creo que nada más este proceso de emigrar o de exilio, como quieran llamar, te prepara para cualquier situación. O sea, esto es un entrenamiento militar que te prepara para cualquier.
venga, venga, yo tengo las herramientas. En el mejor de los casos te prepara, que esa es la idea, digamos, que todo el mundo se prepare y cuente con más capacidad, más habilidades y estrategias para adaptarse a cualquier situación, pero en muchos casos, lamentablemente, las personas se segregan, se rechazan la cultura o se deprimen, que es lo que, bueno, el duelo migratorio, que es cuando la persona se queda, digamos, el duelo migratorio complicado, o lo que algunos autores llaman el síndrome de Ulises, es la persona se queda estancada y empieza a presentar señales de que está muy mal, disociada o muy deprimida o muy triste, y puede terminar en un cuadro clínico como tal o no, pero hay que atender esas necesidades también de esas personas que no terminan de adaptarse, que no terminan de aprender o generar en sí mismo algunas herramientas para poder adaptarse, entonces hay que atenderlos también, tienen que buscar ayuda. A veces la persona no se da cuenta, tiene que ser otra persona que le diga, necesitas ayuda. O sea, si tú ves una persona que está sin conexiones sociales, cada vez más deprimida, porque acaba de llegar de un país y pasa un año, pasan 2 años, y la vez que no se adapta, hay que decirle, hay que buscar ayuda. Mucha gente deja pasar mucho tiempo y no es conveniente. Hay que atacarlo a tiempo para que la persona pueda, pues, digamos, disfrutar de los beneficios de estar en otro país, más no ir a un cuadro de hospitalización psiquiátrica, por ejemplo. Sí, exacto, eso, porque a veces, como tú dices, la gente no puede, no sabe, no sabemos o no sabemos que realmente llegó un punto que necesitamos ayuda, pero la gente que está a tu alrededor, obviamente, quizás es un poco más fácil. ¿Cómo Sí. hacemos con los Con casos? los, vuelve a repetir, que se escucha entrecortado. Con los niños cuando pasan por este proceso. Con los Que, niños, digamos, con los niños va a depender mucho el proceso de adaptación de los niños de cómo lo lleven los padres, ¿verdad? Porque ellos mismos dependen de las decisiones de los padres. Si un niño ve a su mamá y a su papá que no están adaptados, que no los llevan a la library para que aprendan el idioma, que no lo inmersan en la cultura, va a ser más difícil que un padre o una madre que encuentran las estrategias de afrontar y las inculca a los niños. Los niños se adaptan, de verdad, que si uno les ofrece las herramientas, se adaptan mucho más fácil, porque su cerebro es joven, su capacidad es más plástica, su capacidad de adaptación. Entonces, en general, los niños y los adolescentes se adaptan en 3 meses. Tú los ves que en 3 meses hablan el idioma, digamos, si es aquí es el inglés, si es en Francia es el francés, hablan rápido el idioma, se conectan, pero hay que ayudarlos, hay que estimularlos y hablarles bien de las ventajas de este país, hay que empujarlos un poquito a que tengan amistades nuevas y seguir su proceso bien de cerca. Lo más importante es que digamos, sus hábitos estén conservados, que si el niño deja de tomar la leche o el niño tiene alteraciones en su sueño, en su comportamiento, en su comida, en su alimentación, el padre esté atento a cualquiera de esos cambios y lo ayude a adaptarse. Siempre hay que conservar, digamos, el amor por la cultura de origen, por el país que te vio nacer. Yo pienso que es importante que los padres mantengan el lenguaje de origen, que muchos niños que llegan aquí antes de los 13, 14 años pierden el lenguaje. Entonces, ¿por qué? O sea, los padres deben reforzar el lenguaje materno, lo que se llama la lengua materna, el lenguaje de origen, deben reforzar la cultura de origen para que ese hijo se beneficie de ambas culturas y esa integración de la cual hablé en el proceso de aculturación sea exitoso. Va a depender mucho de los padres. Mira, cortemos con un mensaje de esperanza. Todos somos de alguna manera emigrantes, de verdad. De alguna otra manera todos en algún momento nos tenemos que mudar, tenemos que emigrar. Y es importante reconocerlo, vivirlo y respetar esas emociones y ese proceso único e individual que te corresponde vivir. Ni lo apresures, ni tampoco lo enlentezcas. O sea, vívelo y disfrútalo, ¿ok?